Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Y mientras preparamos todo, quiero darles una vez más la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Neshama Ministerios. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Los acogemos honrados. Estamos siempre muy contentos de que puedan estar con nosotros. Les agradecemos no solo a ustedes por estar aquí con nosotros en el auditorio, sino a aquellas personas que se conectan de manera virtual, aquellos que nos van a escuchar a través de nuestras redes sociales, aquellos que lo hacen en vivo, luego lo van a hacer en diferido. Les damos nuestra más sincera bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Neshama, su iglesia, su casa. Y antes de arrancar y continuar con nuestra serie de mensajes acerca de la presencia de Dios, no se olvide que es necesario que nosotros tengamos una roca sobre la cual construir nuestra casa. Recuerde que en el Evangelio Jesús habló sobre esto. Él comparó a aquella persona que construye su casa, quiere decir toda su vida, sus áreas, sobre la roca, y otra persona lo hizo sobre la arena. Y para este año nosotros tenemos una roca que usted puede añadir en lo que usted piensa construir, en sus planes. Y siempre lo vamos a estar recordando hasta que termine este año, que de hecho ya estamos en la recta final, y es Josué 1:9, que es esta palabra que el Señor nos dio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Y no nos vamos a cansar de declararla. Y yo siento muy fuerte en mi espíritu nuevamente declararla para usted. Y el Señor le dice a usted, póngale su nombre. Antes, si usted quiere, puede leerla, aquí la tenemos. Póngale su nombre y luego la lee. Dice el Señor: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Amén. El 2022, este año, es el año de ser esforzados y valientes. No se olvide de eso, iglesia. No se olvide. Y vamos a hablar sobre traer y tener el arca en su parte 4. Si usted no ha escuchado los mensajes, yo le animo, vaya a nuestro YouTube y escuche los 3 anteriores, porque este es un tiempo para la iglesia muy, muy especial, hermoso, aunque difícil, peligroso, pero también muy, muy hermoso. Y como Neshama Ministerios Cristianos estamos siendo privilegiados en recibir estos mensajes de lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo como iglesia, de cómo poder tener su presencia en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, en la ciudad en la que estamos y en nuestro país. Dios nos ha estado enseñando muy claramente qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que sí se debe hacer para que esto suceda. No sé cuántos de ustedes han estado poniendo en práctica esta palabra y han estado viendo los resultados. Créame que nosotros lo hemos estado mirando. Han sido evidentes los resultados. Diga, ¿qué es lo que se debe hacer? Diga, ¿qué es lo que no se debe hacer? Vamos a continuar aprendiendo sobre esta revelación. Y hablábamos de qué significaba trasladar el arca a la manera de Dios, ¿recuerdan? ¿Qué significaba llevar el arca? ¿Qué significa la gloria de Dios? La Shekinah de Dios, quiere decir la presencia manifiesta de Dios. Habíamos hablado de honra, que era uno de los primeros requisitos para poder llevar la presencia, poder tener la presencia de Dios, lo cual implicaba cuidarnos de 3 aspectos específicamente. Lo primero era la falta de temor de Dios, la falta de conocimiento, el conocimiento espiritual, y el facilismo, la comodidad, el no pagar el precio.
Pero ahora vamos a seguir hablando de los otros dos aspectos restantes, de lo que significa trasladar el arca, o si queremos tener la gloria de Dios en nuestra vida. Y esos dos aspectos que vamos a hablar se lo debía hacer con las personas correctas y con alabanza y adoración especiales. Y nos vamos a centrar sobre todo en este segundo aspecto. Se lo debía hacer con las personas correctas. Es decir, no todas las personas podían llevar el arca del pacto, de la alianza. Y la Biblia nos dice que debía ser llevada por los levitas. Y el rey David, yo me imagino que si él ya cometió el error de trasladar el arca a su manera y no consultar a Dios sobre los protocolos acerca de la presencia de Dios, yo creo que él empezó a buscar en oración. Yo creo que él empezó a escudriñar la palabra. Recuerde que en ese tiempo ya teníamos el Pentateuco y él empezó a escudriñar, y yo creo que debió haberse encontrado con lo siguiente que vamos a leer en este momento, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Yo creo que el rey David, mientras buscaba, llegó a la escritura, a esta porción. Yo creo que pudo leer esto, y dice la Biblia en Deuteronomio 10, 8, diga, con las personas correctas. Diga una vez más, las personas correctas. Dígale, Señor, ayúdame a ser la persona correcta. Y la Biblia dice en Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y entendiendo eso, el rey David hizo lo siguiente, y vayamos a Primera de Crónicas. Él leyó, buscó, y el rey David hizo lo siguiente, y lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas capítulo 15. Él entendió esto, el de cómo se debía trasladar el arca a la manera de Dios. Es decir, nosotros no podemos decir yo busco de Dios, yo le sigo a Dios a mi manera. No existe eso. El rey David lo entendió, y luego de ir a la palabra, él hizo lo siguiente. En Primera de Crónicas capítulo 15, ubíquese en los primeros dos versículos. Primera de Crónicas 15 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Versículo 2: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora, alguien puede decir, sí, ok, pero ¿qué con esto? Pues tiene muchísimo significado. Porque en los tiempos actuales, la iglesia, usted y yo, somos esos levitas. Deberíamos ser estas personas correctas, esta tribu que usted está leyendo aquí en las Escrituras. Es decir, nosotros representamos a los levitas en la actualidad. La iglesia, usted y yo como creyentes representamos esos levitas, que quieren decir los consagrados o los sacerdotes, los que tienen la tarea de portar la presencia de Dios. No una religión, sino de portar algo real. Porque usted puede decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y usted puede decir eso con sus palabras, incluso ir a la iglesia, pero no ser un levita, no ser una persona consagrada, no actuar como sacerdote. Recuerde que cuando Jesús murió en la cruz, usted y yo tenemos una tarea que realizar. La Biblia dice que al morir en la cruz, a todo aquel que creyese en su nombre le dio la potestad no solo de ser hijo de Dios, sino de ser rey, profeta y sacerdote. Y es nuestro deber ser una iglesia levita. La iglesia debe ser una iglesia levita, por decirlo así. Llevar la presencia de Dios no es una tarea especial, no es sino una tarea especial y un privilegio exclusivo para la iglesia, para los hijos de Dios. Una tarea exclusiva de usted, de mí, de llevar el arca en este tiempo. Porque déjeme decirle, la Biblia es clara. En estos tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar. La mayoría de gente, va a ser mucha gente que va a declarar con su boca que Dios no existe. Pero se va a levantar un grupo de personas, unos levitas, que no van a tener necesidad tanto de hablar, sino que van a mostrar algo que van a llevar en sus hombros. Y la gente lo va a poder mirar. Va a ser inevitable.
porque cuando alguien lleva o porta la presencia de Dios, es inevitable que cosas empiezan a suceder alrededor. Jesús lo llamó ser luz y sal de este mundo, para lo cual la iglesia y todos sus integrantes, diga todos, es lo que estamos tratando de construir, es lo que el Señor nos ha pedido construir. Yo creo que es lo que el Señor está pidiendo construir a la iglesia en este tiempo, todos los integrantes de la iglesia. Y yo sí voy a enfocarme hoy en Neshama Ministerios, todos sus integrantes, todos los que estamos aquí, no solo en Tulcán, sino en Quito, deberíamos estar a la altura, por decirlo así. Deberíamos estar siempre listos y preparados como lo estuvieron los levitas en la antigüedad. Y eso implica muchas cosas, porque usted dice, ok, amén, hay algo que dentro de mí me llama la atención al leer esta palabra. Levita, preparado, listo, ¿para qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser una iglesia levita? Y en Números 8, en los versículos del 5 al 15 encontramos esta respuesta. Fije su mirada acá adelante por el tiempo y empiece a leer. Sígame en la lectura, Números capítulo 8, desde el versículo 5, dice la Biblia: también Jehová habló a Moisés diciendo: toma los levitas entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Diga, lavar mis vestidos. Diga, ser purificado. Dice el versículo 8: luego tomarán un novillo con su ofrenda. Diga, ofrenda. Diga nuevamente, ofrenda. Dice, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda. Diga nuevamente, ofrenda. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Verso 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Amén. Si usted lee esto y no es un lector frecuente de la palabra, usted dice, no, casi no entendí nada. Lo único que yo puedo escuchar aquí es la palabra frecuente: levita, levita, tabernáculo, ofrenda, lavar los vestidos. Pero precisamente esto, después de leer esta palabra, nosotros vamos a poder entender lo que implica ser una iglesia levita, lo que implica ser un cristiano, un creyente levita, es decir, aquellos que buscamos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y al leer esta palabra yo puedo encontrar lo que eso significa, y lo primero es que debían ser santificados del pecado esta tribu. Estas personas que llevaban el arca debían ser purificados del pecado. Si usted va al verso 7 y 8 a leer de lavar sus vestidos, debe pasar la navaja, está hablando de caminar en santidad, de purificarse. Y usted va a poder entender que en muchas otras partes de la Escritura dice: sin santidad nadie verá a Dios. Si usted quiere en realidad tener una comunión íntima con el Señor, portar su presencia, debe caminar en santidad, que no implica perfección. Ser santo no significa ser perfecto. Todos cometemos errores. Como seres humanos nadie es perfecto, pero la diferencia es que un hijo de Dios, un creyente, una persona que quiere llevar la presencia de Dios constantemente en su vida, no los va a cometer de manera deliberada. Dios no nos pide perfección, sino santidad. Si usted sabe que hay ciertas cosas que no necesita un ayuno,
Usted no necesita que un ángel del cielo se le presente a usted para decirle, por ejemplo, mentir no está bien. Le doy. Y el Señor no quiere eso, le dice, yo quiero que tú seas santo. La diferencia es que como seres humanos, no de manera deliberada, podemos cometer errores y vamos a cometer muchos, pero no con la intención, no sabiendo de que eso está mal y a pesar de eso lo hacemos. ¿Sí entiende la diferencia? Entonces, Dios no nos pide perfección, sino santidad. Y esta característica es muy importante para ser la persona correcta y poder trasladar, tener el arca de su presencia con nosotros. Y ya hemos leído en la Escritura, ya el Señor nos ha hablado, sobre todo en el primer mensaje, lo que implicaba tener la presencia de Dios, victoria. Usted va a poder caminar en bendición, el enemigo no va a poder acercarse a usted. No va a poder ni siquiera levantar un plan contra usted, porque cuando usted tiene la presencia de Dios, eso llega a ser tan fuerte que aún usted puede ver antes de que el enemigo pueda planear algo contra usted y usted puede deshacer muchas cosas. Amén. Es importante esto. Ahora, lo que yo veo aquí es que hay mucha gente que busca levitas. Y en ciertas iglesias, los líderes, solo el pastor camina con este entendimiento y la congregación no. La congregación lo que hace es buscar que el pastor ore, que ese líder vaya, unja la casa, unja el negocio, le ayude a tener ese contacto con Dios como pasaba en la antigüedad, y eso no es lo que quiere Dios. Por eso Él mandó a su Hijo, para que podamos tener esa relación perfecta con Él. Usted y yo debemos ser levitas, no solo el pastor, no solo el líder, no solo el anciano de la iglesia. En casa no debería haber solo uno o dos creyentes así, con estas características. Todos deberíamos. Y su lucha debe ser esa. Para que eso pueda suceder, debe empezar por usted para que pueda contagiarles. Empiece por esta característica, santidad. Camine en santidad, no perfección, santo. Apartado para Dios. Que es lo segundo que yo veo al leer esta palabra. Yo le estoy explicando, si tal vez a usted no le quedó claro lo que acabamos de leer en el libro de Números. La segunda cosa que yo puedo ver que significaba ser levita, o la característica que estas personas tenían, era que eran escogidos en ofrenda por y para Dios. Si usted vuelve a leer el versículo 2 de Primera de Crónicas 15, Dios los escogió, dice. Y Dios nos consagró también a nosotros, a usted y a mí. Él nos escogió. Pasamos a formar parte de este grupo. Cuando Jesús muere en la cruz, abrió la puerta, y ahora cada persona que decida tomar en serio ese sacrificio, escuche bien lo que le estoy diciendo. No se trata solo de creer. La Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. No se trata solo de decir yo creo en Dios. Escuche bien. Aquellas personas que deciden tomar en serio el sacrificio de la cruz del Calvario, en donde Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Si usted piensa bien, y yo oro que el Señor le dé esa revelación hoy. Tal vez usted dice, sí, yo he visto en las películas cómo Él muere. Imagínese lo que es quedarse sin una gota de sangre. La Biblia dice que picaron su costado con una lanza y lo que fluyó fue agua, toda su sangre, por usted y por mí. Cuando usted entiende eso, dice, mi hermano el pastor de Bray dice, cuando uno entiende esto, uno no puede llegar a hacer algo que pueda tratar de corresponder a eso. No hay nada, no se puede hacer nada. Dice, ¿qué puedo dar? Decía él una vez, ¿qué puedo yo dar? Ni todo lo que tengo llega a cubrir eso, ni en lo mínimo. Pero sabe, yo creo que si entendemos eso, Él dice, por lo menos me doy todo lo que soy, con mis errores y debilidades, correspondo a ese sacrificio, me doy entero yo mismo como una ofrenda, como pasaba con los levitas. ¿Cómo llega a suceder esto? Dice la palabra en Juan 1:12, escuche, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Cree usted en Jesús? ¿Con este entendimiento que estamos hablando? Si usted entiende esto, dice la Biblia, no lo digo yo, usted pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser hija de Dios, indiscutible. Aunque usted diga, yo he pecado mucho, si usted recibe y cree en Jesús, usted tiene ese derecho. Y por lo tanto usted pasa a ser escogido por Dios, algo que un no creyente no tiene como privilegio. O sea, muchos dicen, todos son hijos de Dios. Usted ya va leyendo las Escrituras y dice, no creo que todos. Si usted va a Romanos, dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. Ok. Un no creyente no puede tener este privilegio y es nuestro deber como iglesia llevarlos a que puedan elegir, no obligarles, pero sí decirles lo que esto significa. Si ellos no lo deciden, estaremos orando para que lo hagan. Pero nosotros que sí hemos elegido este precioso camino, no solo somos hijos de Dios, sino escogidos de Él como los levitas de la antigüedad, y entonces tenemos la capacidad de llevar su presencia, el arca, en nuestras vidas. Amén. ¿Qué te puedo dar, Señor? Señor dice, date tú todo. Eran escogidos en ofrenda por y para Dios. Eso significaba un levita. Otra característica, tenían tareas especiales que hacer estas personas. Eso dice los versículos 9 y 15 de Números 8 que leímos. Habían cosas que ellos hacían que aún sus otros hermanos de la fe no lo hacían. Ahora pasa lo mismo, creo yo, ¿no? Porque es una elección. En ese tiempo ellos no tenían elección. Dios les dio esa tarea. Ahora usted y yo podemos elegir si entramos a este pacto. Dentro de las obligaciones, mandamientos o el pacto que Dios tenía con estas personas, con los levitas, con los sacerdotes, eran las siguientes. Primero, si usted lee la palabra, dice, tenían que estar delante de Dios y servir, le diga servir. Servir en el ministerio del tabernáculo, dice la Biblia, de reunión. En el ministerio de la casa de Jehová. Eso significa la iglesia en la actualidad. Eso significa aquí la casa de Dios. Y me llama la atención, dice, lo tenían que hacer con todo su corazón. Todo su corazón. Ellos no podían tener una actitud a medias, una actitud mediocre, es decir, algo a medias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación en nuestra vida con un cristianismo así, mediocre, a medias? Un rato sí, otro rato no. Alguien me lleva a la iglesia, cuando estoy mal busco de Dios, cuando ya no, ya no. Y hoy es lo mismo, el Señor nos dice, sírveme. Si tú quieres llevar mi presencia, hay tareas especiales que tú debes hacer. Una de ellas es servirme, pero con todo tu corazón. Eso implicaba espíritu, alma y cuerpo. Y vamos entendiendo, cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, los fariseos para tentarle le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos los que están escritos en la palabra? Y Él les habló de esto, les dijo en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto era lo que hacían los levitas. Si usted ve ahí, subraya en su Biblia, dice con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Él no dice parte, dice todo. El factor común ahí es todo. Y el Señor tal vez nos pregunta, en tu vida de creyente, ¿cuánto tiempo has caminado así, haciendo una tarea especial con todo tu corazón? Con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Es nuestra tarea como iglesia. Es nuestra tarea como creyentes. Tiempos en donde la mayoría va a negar a Dios. Yo voy a seguir insistiendo esto, pastores, vamos a caer en prisión, vamos a ser calumniados, la iglesia va a seguir siendo perseguida. Es necesario que nosotros entendamos y empecemos a actuar como Dios quiere que actuemos. Otra de las tareas especiales que ellos hacían era dar gloria a su nombre. Yo le animo, lea en su casa nuevamente Números 8, Números 9, Números 10.
todo el libro de Levítico. Ellos tenían que dar gloria a su nombre. ¿Y cómo lo hacían? Mostrando los principios del reino de Dios con su manera de vivir. Si usted lee las escrituras, ellos se vestían diferente, hacían cosas diferentes al resto de los pueblos de la época. Incluso los levitas se diferenciaban del resto de sus hermanos de las tribus de Israel por su forma de vestir, por su forma de vivir. Eso habla del testimonio de vida. ¿Cómo está nuestro testimonio de vida en este momento? ¿Cómo le conocen los vecinos de su barrio a usted? Hay personas que dicen, la loca, el que es enojón, pero va a la iglesia. El que siempre habla todo negativo. Debían ser personas de testimonio, con un compromiso y responsabilidad más grandes, porque eran los que llevaban el arca de la gloria de Dios. Entonces tenían que mostrarlo con su testimonio. Eso es dar gloria a su nombre. Otra tarea, ellos debían tener el temor de Dios y enseñarlo a tenerlo a otras personas. En la segunda parte de este mensaje hablábamos que temor de Dios implicaba tener miedo a estar sin la presencia de Dios. Eso lo habíamos resumido así. Temor de Dios es tener miedo, esa conciencia de no estar con Dios. Y ellos tenían esta tarea de enseñar a otros sobre el temor de Dios. Otra tarea, ellos tenían que ser entendidos y preparados en la palabra de Dios y enseñarla a otros. Ellos eran los encargados de enseñar los principios del reino de Dios al resto del pueblo de Israel. Eran los encargados de guardar y enseñar la ley de verdad, tratando de apartar a las demás personas de su pueblo del pecado, de las cosas incorrectas. Y nosotros como iglesia debemos ser una iglesia evangelizadora también, que enseña, que predica la palabra de Dios a toda criatura, empezando por la gente más cercana a nosotros. En este tiempo, ¿a quién le ha compartido usted de la palabra? ¿Ha podido orar por alguien? ¿Lo ha hecho? ¿Quiere tener la presencia de Dios sobre su vida, sobre su familia? ¿Cuántos quieren eso? Escuche bien estas tareas. Yo le animo, créame que yo le firmo en cualquier lugar. Usted empiece a hacer cualquiera de estas tareas que están en la palabra y usted va a empezar a tener una relación diferente con Dios. Usted va a empezar a escuchar la voz de Dios. Le va a ser más fácil poder entender cuando lea la palabra de Dios. Otra tarea que estas personas hacían, los levitas, era humillarse ante el nombre de Dios. Para lograr esto es necesario el orgullo, dejarlo a un lado. Nuestro enemigo va a ser el orgullo. Y el Señor les pedía eso porque cuando usted y yo nos humillamos ante Dios, eso nos va a dar autoridad para poder enseñar a otros. Diga autoridad. Y cuando usted tiene autoridad, ve que los levitas podían hacer justicia, podían traer consejo al pueblo, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros también debemos ser esos corazones hambrientos de justicia, pero con autoridad. Por eso la iglesia le va a servir. Cuando le guíen aquí en la iglesia a adorar, y la adoración le va a ayudar a eso, a que usted se olvide de usted y se enfoque más en Dios, a que usted pueda humillarse delante de Dios. Para eso sirve la adoración, para que usted pueda tener autoridad, para que nosotros podamos traer el cielo a la tierra con nuestro diario vivir. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, nos dio una palabra antes del servicio. En oración con las personas del equipo, usted ha escuchado, hacíamos una lluvia de ideas antes de empezar, por decirlo así, y hablábamos sobre lo que el Señor nos estaba hablando y todo concuerda. Y usted va a ver cuando Dios está en un lugar, cuando está en la iglesia, cuando está en su casa, cuando está en su negocio. Diga, con mi diario vivir. Una vez yo le contaba
a alguien y hablábamos con mi hermano también, el pastor de Bray. Decía, una persona decía, yo no quiero sentarme al lado de ese compañero de trabajo, me trae como un pesar, no sé, es como me contagia de lo negativo. ¿Sí conoce de ese tipo de personas? Que usted dice, híjole, ahora le llaman, creo, dice, personas tóxicas, no, mejor de lejos. Pero también hay otras personas que dicen, estas personas, qué agradable sentarse al lado, conversar, a uno le contagia fe, a uno se empieza a sentir bien. ¿Ha escuchado? Y nosotros deberíamos ser los primeros a quienes nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia, incluso de otras iglesias, deberían acudir para pedirnos consejo, para pedir una respuesta que muestre la justicia divina. ¿Es usted una de esas personas? ¿Le consultan a usted, le preguntan? Si usted quiere eso, entiende eso, empiece a humillarse delante de Dios. Diga, Señor, cámbiame, esto no está bien, ayúdame, te necesito, sin ti es imposible. Señor, ayúdame a cambiar gustos si es necesario, ayúdame. Hay personas que en este tiempo están viviendo cambios, estamos llegando, como dice la palabra en Joel, al valle de la decisión. Tenemos decisiones que tomar. Es importante que usted decida bien en este tiempo. Hay cosas que no van a tener marcha atrás. Pida sabiduría, dígale, Señor, ayúdame, yo te necesito. Humillarse delante de Dios. Otra cosa que ellos hacían es cuidar y llevar el arca del pacto y el tabernáculo. Era una tarea más de los levitas. Otra de las tareas que ellos tenían que realizar. Nadie más podía tocar los componentes del tabernáculo ni del arca, solo ellos lo podían hacer. Era su obligación. Y asimismo hoy, como iglesia, tenemos la obligación de llevar la presencia de Dios en nuestras vidas con responsabilidad. ¿Qué implica eso? Mire, si usted es creyente, déjeme decirle, su responsabilidad y la mía es mantener encendido el fuego de Dios en su casa, en su corazón, la pasión, el amor por Dios en su corazón. Para que la gente, sobre todo que no cree, pueda ver a Dios a través de nosotros, a través de nuestro amor a Dios. Que nos digan, ¿tú amas a alguien que no ves? ¿Le amas tanto? Y usted le puede decir, sí. Me gusta mucho porque al leer la Biblia sobre los últimos tiempos dice remanente de Dios. Los escogidos, dice en una parte. O sea, habla de pocas personas. No es que Él va a elegir a pocos, es al revés. Pocos vamos a decidir estar en ese camino. ¿Qué decide usted hoy? Porque el cambio de este mundo, de la sociedad, de la economía, de la cultura, no va a venir por los políticos, las empresas, los científicos, el dinero, sino por la iglesia, por nosotros. Cuando entendamos y sobre todo cuando decidamos cargar el arca y transportarla como se debe, es decir, cuando empecemos a realizar nuestro deber como iglesia, como creyentes, es que este mundo va a empezar a cambiar. Porque vamos a mostrar el celo por las cosas de Dios, de cómo cuidamos lo que el Señor nos ha confiado en nuestras manos. Amén. No es su vida, el Señor le dio una vida para que usted pueda dar cuentas luego. El Señor a todos nosotros nos dio talentos, dones, y en algún momento vamos a tener que dar cuentas de todo ello. Otra cosa que ellos hacían era tributar adoración y alabanza a Dios. Estas características debían tener estas personas. Y termina, yo veo en el versículo 8 de Números 8 que los levitas debían ser generosos, dadores. Por eso les decía ofrenda, ¿se acuerdan? Esa palabra se repite mucho en la porción de la escritura que leímos. Ellos tenían que llevar ofrenda constantemente, dice la Biblia. Tenían que llevar ofrendas delante de Dios. No solo ofrendas espirituales, si usted lee bien ahí. Eran las más importantes, pero no solo esas ofrendas, sino también las ofrendas materiales. Lo que podemos entender es que no se puede ser una iglesia levita, no se puede ser una persona que pretende llevar la presencia de Dios
si no tenemos un corazón o una actitud generosa, dadora. Diga ofrenda espiritual, diga ofrenda material. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es la mejor ofrenda espiritual que usted puede dar? A lo que no es tangible, para que usted me entienda. ¿Qué es lo mejor que usted puede dar, que no es tangible, que no se puede tocar, que no se puede ver? No importa si se equivoca. ¿Qué es el corazón? Pero dice, yo le doy mi corazón, es algo no tangible. Sentimientos, dice alguien, emociones. Es la mejor. Tiempo. Si usted quiere poner en una lista de prioridades, lo mejor que usted le puede dar a Dios como ofrenda espiritual es tiempo. Porque tiempo es vida y el tiempo no se recupera, y usted está dando la vida cuando da tiempo. Entonces usted entiende, yo oro porque le doy tiempo a Dios. Yo voy a la iglesia no por una persona, por mi amigo que me cae bien, por el pastor o porque la palabra me hace sentir bien. Usted va es porque le va a dar su tiempo a Dios. Usted va a encontrarse con Dios, usted va a estar ahí para Dios. Y tiene ese corazón generoso, le da esa ofrenda espiritual. Ahora creo que podemos entender por qué murió Usa. ¿Se acuerdan? El anterior sábado hablamos de esto. Ahora creo que podemos entender por qué murió Usa, el por qué no cualquier iglesia o cualquier persona que se dice cristiano tiene la presencia de Dios. No estamos criticando, no estamos diciendo que nosotros somos los mejores, pero Dios nos ha pedido que empecemos a intentar con todas nuestras fuerzas ir en este rumbo. Ahora entendemos que no cualquier iglesia o creyente puede llevar el arca. Ahora, yo como pastor de Neshama Ministerios, junto con el equipo ministerial y de líderes de esta iglesia, quiero cerrar este mensaje compartiéndoles algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo vamos a empezar a construir así, lento, seguro, paso a paso. ¿Quieren escucharlo? Porque yo sé que tal vez no todos estaremos en esta línea. Va a seguir habiendo muchos cambios. Es una decisión porque estamos hablando que el Señor nos está pidiendo hacer un creyente un poquito, con un estándar un poquito más alto. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, como líderes, como ministerio y como iglesia, y que quiero compartirles, si ustedes quieren escuchar, me han dicho, es que el Señor nos ha pedido que esta iglesia sea una iglesia levita. Y que todos, diga todos, y que todos nosotros, desde el pequeño al grande, desde los ancianos, niños, hombres, mujeres, adolescentes, todos, no solo los pastores, líderes, seamos levitas. El Señor nos está pidiendo eso. Seamos la iglesia adecuada, formada por las personas adecuadas para llevar el arca de su presencia. No solo unos pocos servicios o reuniones de la iglesia, sino en cada reunión. Si usted quiere unirse a este sentir, le compartimos. Cada reunión, en cada día de nuestras vidas. Diga cada reunión, diga cada día de mi vida. Que no haya ningún momento que no tengamos el arca con nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Es posible eso? Sí. No pensaba contarles esto, pero bueno, algunos me imagino que deben haberlo visto tal vez. La última vez que estuve en Quito, estaba con mi sobrina. Sí le conocen, ¿no? Recién nacida, ni siquiera tiene un año todavía. Y cuando la tenía en brazos le decía, ¿ya te contaron la historia de Daniel? ¿Ya te hablaron de José? Le decía. O sea, ¿no todavía? ¿Qué pasó? Te voy a decir, está loco. Yo le decía a mi hermano, el pastor de Bra, le decía, ¿ya le compraron su Biblia? ¿Ya le están empezando a ministrar? No, dice, sí, ya estamos en eso. Y ya están en eso.
Los que han podido ver, imagino que han de haber visto, ¿no? Que ya está, ¿no? Construyamos. Sí se puede. ¿Que va a costar? Sí, mucho tiempo. No sé lo que el Señor tenga que usar, iglesia, para ustedes, los que están aquí, pero que el Señor nos lleve a esto. Pongámonos de pie, vamos a cerrar con una oración. El Señor nos ha pedido que seamos este tipo de iglesia, y eso empezamos a construir en este momento. Estamos en eso. La iglesia no son las paredes, no es este lugar, el edificio, no. La iglesia, dice la Biblia, está hecha de piedras vivas, es decir, de la gente, de usted, de mí. Diga, Iglesia Levita. Diga otra vez, Iglesia Levita. Sea usted un ladrillo de esta iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar por esto, que el Señor nos ayude, porque si usted lo hace en sus fuerzas va a ser imposible. Usted y yo no lo podemos hacer. Cierre sus ojos, vamos a orar para aquellos que van a estar escuchando el mensaje en este momento, lo van a escuchar después. Va a haber algo especial para cerrar este tiempo. Cierre sus ojos. Yo veo en mi espíritu, iglesia, muy fuerte. De eso hablaremos luego. Las artimañas de Satanás van a ser más directas en estos tiempos, pero nosotros no vamos a tener miedo. La palabra es clara, dice que el Señor no va a permitir, y va a hablar todo. No va a permitir que nada nos coja por sorpresa. Él no va a hacer nada sin avisar antes, dice a sus siervos, los profetas, a usted, a mí, a la iglesia. Satanás está atacando y lo va a hacer con más fuerza, la fe. Satanás quiere estar ridiculizando la fe, quiere hacer crecer el ateísmo, está destruyendo la familia. Está enviando espíritus, huestes de maldad, de divorcio, de división. Está mandando espíritus desde el mismo infierno. Está usando redes sociales de lujuria, pornografía. Él va a usar muchas cosas, lo está usando y va a ser más directo. Él tiene miedo, sabe si una iglesia se despierta y se convierte en una iglesia así, levita, portadora de la presencia. Tiene miedo. Por eso es imperativo. No importa si usted es niño, joven, adolescente, hombre, mujer. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer algo. En mis fuerzas no puedo. Pero está escrito en los Salmos que contigo podemos hacer proezas. Y hoy queremos orar. Padre, te pedimos que nos purifiques, que nos santifiques, que nos consagres solo para ti, Señor. A nosotros, a nuestras familias. Padre, apártanos para ti, por favor. Padre, apártanos para ti. Por favor, escógenos como ofrenda por y para ti. Y permítenos tomar en nuestras manos la responsabilidad de llevar y cuidar tu presencia, de tener en nuestro corazón siempre encendido nuestro primer amor por ti, de tomar en nuestras manos la responsabilidad de servirte, Señor, del privilegio de poder hacer esas tareas de las cuales tú nos hablaste hoy, de poder servirte con todo nuestro corazón sin darte nada a medias, de nosotros. De poder dar gloria a tu nombre a través de nuestro testimonio de vida. Cierre sus ojos, honre la presencia del Señor. Algo está pasando aquí. Es diferente cada vez que nos vamos a reunir en su casa desde ahora. Dígale, Señor, ayúdame a tomar en mis manos esa responsabilidad. Padre, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Escucha nuestra oración. No te queremos dar nada a medias desde ahora. Queremos dar gloria a tu nombre a través de nuestro testimonio de vida.
Padre, que a través de tu Santo Espíritu podamos tener tu santo temor en nuestros corazones y podamos enseñarlo a otros, desde los más pequeños de nuestra casa, Señor. Ayúdanos a ser entendidos y preparados en tu palabra y enseñarla a otros. De humillarnos siempre ante ti, Señor, para caminar sin orgullo ni estorbos en nuestras vidas, para poder tener autoridad y llevar el consejo a otras personas, para poder traer justicia, para así poder ser luz y sal en este mundo, Señor. Yo oro que cada persona que está escuchando esta oración, todos aquí juntos, empezamos a ser ese tipo de gente, Señor. Esas piedras vivas para darte cada día nuestra adoración y alabanza y ser también siempre generosos. Padre, danos un corazón dador, que podamos siempre dar nuestra ofrenda, no solo espiritual, sino también material, y sobre todo, Señor, pon el querer como el hacer. Que a través de tu Santo Espíritu podamos tener la capacidad de cuidar y llevar siempre tu presencia en nuestra vida, Señor, en nuestras familias y nuestra iglesia. Padre, arruínanos nuestros planes que no sean conforme a tu voluntad. Yo oro, Señor, que todo plan, Señor, es estorbado por tu Santo Espíritu. Todo plan que no nos lleve a tu voluntad, Señor. Yo oro esto para cada persona y familia de Neshama Ministerio, sin excepción. Aquí en Tulcán, en Quito, Padre, a través de tu Santo Espíritu, estórbanos todos nuestros planes que no nos lleven a tu voluntad. Te pedimos esa gracia, Señor. Ten misericordia por tu amor, Señor. No permitas que nos desviemos. Haz lo que tengas que hacer, pero con misericordia, Señor. Si tienes que quitar cosas, hazlo. Si tiene que haber pérdidas, que hayan, Señor. Quita lo que tengas que quitar, añade lo que tengas que añadir. Te pedimos que seamos esa iglesia levita, Señor. Te pedimos que seamos esas familias de levitas. Señor, queremos tu presencia, tu gloria en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.